poniendo al aire. Y lo que quiero decir y lo que vamos hoy día a escuchar son diálogos entre Gustavo Salcedo, el esposo de Maju Mantilla, padre de los hijos de Maju Mantilla y reportero de mi programa, un investigador y reportero de mi programa que habla con él. Y nosotros, hay una cosa que cuando tú le cuentas a los periodistas, le cuentas, le hablas de algo, le confiesas algo, los periodistas escuchamos, grabamos, siempre tenemos a grabar, nosotros sí grabamos siempre, porque tenemos, digamos, que estar preparados siempre para todo, porque hay muchas personas que quieren que nosotros seamos sus voceros. Y como yo siempre le digo a mis reporteros, nosotros no somos voceros de nadie. El que quiere venir, poner una denuncia, el que se quiere sentar frente a una cámara y contar su problema, denunciar o decirle al público lo que le está pasando, es entera autonomía de esa persona. Pero a nosotros hay personas que nos llaman y nos buscan y nos dicen, mira, yo te voy a dar toda la información, mira, lee estos chats, mira estos chats, tú públicalos, tú sácalos, tú... No, yo siempre digo no, porque el que quiere denunciar, digamos, algo sobre la intimidad de su pareja, tiene que hacerlo con sus pruebas esa persona, no nosotros. Nosotros no somos los indicados. Los periodistas no podemos, digamos, violar la intimidad de otras personas para hacerle caso a un esposo despechado o a una esposa despechada. No. Por eso es que nosotros vamos y ampallamos con nuestros medios, con nuestra propia investigación, descubrimos las infidelidades y las ponemos al aire. Pero en el caso cuando viene alguien y nos cuenta y nos dice, yo tengo esto, yo hice esto, yo creo que después de la agresión que sufriera el exproductor de Maju Mantilla, después de eso, yo creo que nosotros que teníamos guardado todas estas conversaciones que habíamos sostenido con Gustavo Salcedo, dijimos, yo creo que esto ya llegó a un punto en que está casi caminando todo sobre una senda de ilegalidad. Entonces, es mejor que nosotros saquemos esto y que la justicia sea la que dilucide lo que tenga que hacer. Esto es un extracto de lo que hoy vamos a poner, porque Gustavo Salcedo le cuenta y le confiesa a mi productor que tiene todo ese material documentado en sus manos, que sabe que su esposa le fue infiel porque él contrató gente que le hizo seguimiento a su esposa, al productor, que le puso GPS al auto de su esposa, al auto del productor, al auto de la esposa del productor, que traqueteó el teléfono de su esposa, que traqueteó el teléfono del supuesto amante de su esposa, y que es por eso que él tenía toda la información y que Maju Mantilla no podía mentirle o engañarle porque él la había confrontado con lo que él había averiguado. Así, bueno, acá están los seguimientos que yo le tenía, ¿no? Con GPS a los dos. ¿A él también? Sí. ¿Por el teléfono Sí, o por llamadas de teléfono, todo, ¿no? Pero lo que él no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía. Y ahí tengo imágenes, grabaciones, todo. O sea, él ha tenido su celular intervenido, el de él, con su GPS en su carro. O sea, todo lo que yo le he encarado a Maju siempre ha sido con pruebas. No ha sido que me parece, que de repente... O sea, ha sido una certeza del 100%. Él confiesa que debido a estos seguimientos, él como una persona que ya sospechaba o tenía dudas de la lealtad de su esposa, pues le puso GPS, él se informó y todo lo que estaba en los teléfonos del celular de ella, del celular de él, dice él que lo tiene y es la prueba y la certeza de que su esposa le había sido infiel. Porque él dice, no es que yo diga no ha sido, me parece, no. Yo tengo la certeza al 100%, porque él buscó, él indagó, él hizo todo para comprobar lo que sus dudas o sus sospechas le indicaban y parece que lo comprobó. Y todo eso, cómo él lo cuenta, cómo lo hizo, cómo logró todas esas pruebas, hoy
en una nota que les tendremos más adelante. Pero vamos a empezar este programa, después de tocar brevemente este tema central, vamos a un corte y volvemos con todo el desarrollo de esta información. Vamos a hablarles sobre esos celulares intervenidos, el GPS que confiesa Gustavo Salcedo y toda esa investigación que involucró, dice él, a 7 personas en un seguimiento e investigación para descubrir que su esposa no estaba siendo sincera con él. Volvemos. Con el departamentito en litigio, resulta que Pamela López, a través de sus redes sociales, denunció que el padre de sus hijos, el jugador Cristian Cueva, no solo el padre de sus hijos, todavía su esposo, legalmente están casados, no están divorciados. Ella contó en sus redes sociales que cuando su papá construyó un edificio multifamiliar, se los vendió a Cueva y ella como un favor, como una inversión, en un precio y con facilidades, un departamento. Este departamento, que además la cuota inicial se negoció con plata familiar, pues lo terminó de pagar Cueva, pero lo puso a su nombre, no a nombre de los dos, no a nombre de Pamela y de él, que eran en ese entonces convivientes, no estaban aún casados. Pero dice, ahora Pamela denuncia que ese departamento ha sido vendido en un precio ínfimo en el que no está valorizado ese departamento, ni siquiera la cochera, y ella piensa que esta es una compra o venta ficticia, que el padre de sus hijos está tratando de cambiar las propiedades a nombre de terceros para que luego en una negociación de separación ella no pueda tener acceso a propiedades que le pertenecerían no solo a ella, sino que creo que esas son propiedades que le deberían de pertenecer a los hijos que procrearon juntos. Esta es la historia. Pena porque ese bien era para mi hija, fue comprado para mi hija que ya existía, para Bri, que ella nació en el 2014 y ese departamento era para ella. Pero vayamos por partes. En el 2018, el Aladino decidió invertir las buenas monedas que ganaba en ese entonces jugando la pelotita en la compra de esta propiedad de 134.72 metros cuadrados, ubicado en la exclusiva zona residencial La Merced, a tan solo 3 cuadras del centro histórico de Trujillo. El departamento fue por $130.000, fue que nos vendió mi papá. Ese inmueble mi papá lo adquirió en el año 12 o 13. Yo inicio mi relación en el 2012 con el padre de mis hijos. Mi papá compra esa propiedad como un jardín. Era un jardín abandonado y él mismo lo demolió y construyó ese edificio multifamiliar. Hizo 2 departamentos por piso. A mi hermano le vende el 3er piso y a mí me ofrecía que tenía un dúplex en el 5º piso. Sin embargo, ahora esta vivienda figura a nombre de Mario Francescoli, quien habría pagado $40.000 para adquirirla, un monto que ni siquiera se acerca a la tercera parte del valor real de la compra. Una noticia que le cayó como un baldazo de agua fría a Pamela López, pues no tenía la menor idea de que la propiedad que sería de su hija ya había cambiado de dueño. Ayer han ido 4 personas sospechosas, no se han identificado, a decir que son los nuevos propietarios cuando no ha habido ningún anticipo de nada, ninguna carta notarial, no se me hizo conocimiento de nada. Entonces yo voy a apelar porque ese inmueble fue comprado dentro de nuestra convivencia. Explícame, ¿tú comprarías un inmueble sin haberlo visto nunca? Eso no sucede en ningún lado. ¿Cómo vas a comprar un inmueble sin saber cómo es la distribución? El metraje, nunca lo has visto, no tienes idea de qué acabados tiene. Es imposible, pues, ¿qué puedo deducir? Que es una compra ficticia. No tengo otra explicación. Y más con el monto de $40.000, ¿en qué cabeza cabe? Cuando el año pasado mi inquilina quiso comprarlo por $160.000 y él no quiso porque él pedía 100 propiedades a su nombre, porque no fui ninguna interesada. Pero ahora la propiedad es de acá, de donde residen mis hijos y yo, en Lima, está su nombre. La de Trujillo, donde también está el nombre de él. Yo tengo miedo de que también pueda reaccionar de la misma forma. Mañana más tarde vende mis cosas. Lo creo capaz de todo. Si ha sido capaz de negarle alimento a mis hijos
por casi un año. Sí considero que pueda dejarnos en el aire. Cuando ya había nacido su hija mayor y que verbalmente dijeron que ese departamento iba a ser para la niña. Pero posteriormente dice que el año pasado Cristian Cueva trató de vender el departamento y la inquilina se lo quiso comprar en $160,000. Que ya era el precio por el que por lo menos ganaban algo, después de haber, digamos, gastado 130,000. Pero que Cristian Cueva dijo que no lo iba a vender en menos de $180,000. Pero qué raro resulta ahora que lo haya vendido a otra persona, un X, ¿no? Que como dice Pamela López, no fue a mirar el departamento, no sabe cuántos baños tienen, no sabe cómo está la construcción, no sabe si el piso está bueno, en mal estado, buen estado, no sabe cómo está el sistema eléctrico, no sabe cuál es el tamaño de las habitaciones, pero así, a ojo cerrado, sin verlo, lo ha comprado. Cristian Alberto Cueva Bravo se lo ha vendido por la suma de $40,000, toda una ganga. Yo también quisiera tener amigos así, ¿no? Que cuando vendan un departamento lo vendan muy, muy por debajo de su precio. Por eso es que se hace sospechosa esta venta para Pamela López y ella dice, para mí esta es una compra, una venta ficticia. Él lo que está tratando de hacer, aconsejado seguramente por sus abogados, es tratar de pasarle los bienes a nombre de otras personas para que cuando ellos hagan su divorcio, hagan la conciliación y se dividan los bienes que tienen, ella no tenga acceso a nada y menos aún sus hijos. Eso es ser malo, es ser mezquino, porque tú a tu exesposa, a la que ya no amas, a la que no quieres, puedes intentar quitarle todo, pero a tus hijos negarle lo que les pertenece, porque las propiedades uno las compra ¿para quién? Para nuestros hijos finalmente, ¿no? Incluso el departamento acá en San Isidro, donde ella está viviendo con sus hijos después de la separación, después de que él hiciera público su romance con Pamela Franco, dice que también ese departamento está a nombre de Cueva. O sea, lo más probable, piensa ella, y con infundadas razones, que ese departamento Cueva en cualquier momento se lo va a vender a cualquier amigo, hijo de vecino. Al tema de Gustavo Salcedo, Maju Mantilla, productor Cristian Rodríguez. Después de esta agresión de la que todos fuimos testigos, el abogado de Gustavo Salcedo, que ha salido por primera vez frente a una cámara, dijo algo en la entrevista que le da al programa periodístico Día D, que a nosotros nos dejó pensando. Porque este abogado habla de adulterio y da por comprobado un adulterio, y este abogado es la voz de Gustavo Salcedo. Por eso cuando él dice estas palabras, hay que tomarlos como que es la voz autorizada del esposo de Maju. El señor Rodríguez es el generador de esta situación y espero que eso quede bien claro. El señor ha participado en la comisión de un adulterio. No es delito, es causal de divorcio. Lo dice clarísimo el abogado de Salcedo. El señor Rodríguez es el generador de toda esta situación. El señor ha participado en la comisión de un adulterio. Cada delicadeza, Gustavo Salcedo quería decir, no, yo no quiero hablar mal de la madre de mis hijos, yo no voy a hablar mal de Maju, no voy a hablar mal. Claro, pero ahora su abogado la ha llamado adúltera. O sea, adúlteros a los dos. Ahora, hay una cosa que yo me pregunto y que deberíamos analizarlo, ¿no? La esposa del productor lo ha estado acompañando a hacer las denuncias, ha estado con él, se sabe que viven en la misma casa. O sea, ella, sabiendo todo esto, perdonó también. Perdonó, superó, no le importó, no le dio importancia. Las razones por las que las parejas se quedan juntas después de un adulterio, como dice el abogado de Salcedo, pues nadie lo sabe ni las conoce. ¿Cuándo se habrá enterado esta señora? Tampoco lo sabemos. ¿Cuándo es que el productor habrá reconocido o no reconocido que, digamos, este acoso que venía sufriendo por parte de Gustavo Salcedo se debería a
el affair que él habría tenido con Maju Mantilla durante la época en que ambos estaban en ese programa, ¿no? Porque ese día de la agresión, del golpe de Gustavo Salcedo al productor, la esposa de este productor, o pareja, porque no sé si son convivientes o si están casados, pero son pareja, padres de un niño, estaba con ella. Estaba él con ella dentro del estudio de abogados. Lo estaba acompañando a hacer la denuncia penal. Entonces, de verdad, habría que también, hemos soslayado ese tema, ¿no? Pero él parece haber recuperado su familia, este productor, al revés de Salcedo y Maju, que al parecer no han podido ya trabajar más en una relación para seguir juntos. Pero, ¿qué otro teníamos? Gustavo Salcedo, al igual que su abogado por lo menos lo ha aceptado en esa entrevista, acepta la golpiza. No acepta otras cosas más, no acepta una golpiza anterior, no acepta ningún otro episodio más que la golpiza de ese día. Y por lo que dice su cliente ya pidió disculpas. Pero en un principio Gustavo Salcedo salió a hablar a los días de este enfrentamiento horrible y dijo que no había habido golpiza. Porque esto ya hay, esa es la golpiza de marzo, según las fotos que alcanzó la abogada del productor al equipo periodístico de Día D, ¿no? Que ese fue del 20 y tantos de marzo, que lo negó él, dijo que no, que eso no había sido así, pero cuando esto ya ha traspasado los límites de digamos, de la convivencia educada y caballerosa, y ha llegado a este punto donde este productor está acusando a Gustavo Salcedo de intento de homicidio, es que nosotros hemos revisado los archivos que teníamos guardados y donde hemos encontrado que él le cuenta a mi reportero, ya, que sí había pasado y le cuenta con lujo de detalles, le confirma la golpiza. Entonces, claro, él de repente, Gustavo Salcedo, pensaba que al contarlo off the record, al contárselo a un periodista off the record, nosotros no lo íbamos a poner nunca al aire. El off the record es un recurso que nosotros los periodistas tenemos para que alguien nos cuente algo, pero eso no quiere decir que nunca lo vayamos a hacer público. Es solo un recurso periodístico, pero que en este caso que nosotros lo grabamos para protegernos también de una posible acusación o de cualquier cosa que tuviera este señor contra nosotros, porque finalmente sabemos que creo que es una persona, ha demostrado ser bastante revanchista y siempre le gusta salirse con la suya. Así que nosotros, por protegernos, también grabamos todo aquello. No solo, quiero decirlo ahora, no solo es audio, todo está grabado en video también. Pero él acepta en el audio que escuchamos ayer cuando le cuenta al reportero y cuando le cuenta, nos cuenta a nosotros, porque hay una parte donde nos cuenta a nosotros, a mi productora, a mí, a dos reporteros, y le dice eso, ¿no? Yo me voy un día a correr al malecón, que siempre corro al malecón. Yo lo había visto una vez corriendo al malecón, pero corríamos en horarios distintos. Un sábado me voy a correr al malecón, estaba con mis audífonos, etc. Y en eso levanto la mirada y el pato estaba a la altura de la pared de chimenea. Entonces yo contrario. Y él no me ve, porque estaba corriendo mirando abajo. Entonces él no me ve y cuando llega, o sea, estamos corriendo en el mismo sentido, que era, los dos estábamos en contra de la pista. ¿Ya? Y cuando llega, yo agarro y le meto un empujón, que me salió algo natural. Y claro, entonces el pata no esperaba verme, y yo no esperaba verlo tampoco, y el pata de la nada levantó la mirada y me vio ahí y yo le metí un empujón. Y el pata salió volando para atrás y se cayó así de cabeza y como que se desmayó. Yo no lo vi, pues seguí corriendo y seguí. Eso es lo que finalmente lo desmiente. ¿Por qué nosotros sacamos esto a la luz? Porque creo que después de lo que pasó hace unos días, cuando él espera al productor que salga del estudio de abogados, se dirija a él y lo agreda en plena calle y tal hora. Sabía en qué casa, en cuál casa, en qué tipo de carro salía, en qué color de carro no salía.
Justamente esta entrevista fue el 9 de septiembre. El 9 de septiembre, el mes pasado, donde poco tiempo antes de que explote todo este denominado escándalo del año, donde él se comunica con nuestro equipo de investigación y dice tener pruebas de la infidelidad de Maju Mantilla. Es ahí que les revela a mis investigadores, a mis periodistas, les revela todo lo que él tiene, tratando de que nosotros seamos las personas que saquemos todo lo que él tiene y lo ventilemos en el programa de televisión, cosa que nosotros no hicimos porque el que tenía que hacerlo, a la persona que le correspondía hacerlo con las pruebas en la mano, era él, no a nosotros. Nosotros tuvimos nuestra investigación a principios de año que no nos llevó a ningún sitio y abandonamos la investigación. Y esos datos no lo tuvimos por el señor Gustavo Salcedo. A principios de este año nuestra investigación vino de los propios canales de televisión. En los canales de televisión, como siempre digo, en uno estornudan y en el otro se resfrían. Siempre entre producciones hay gente chismosa que sabe lo que está pasando dentro de una producción. Y es así como nos llegaron esos rumores y comenzamos a investigarlos. Porque tampoco vamos a irresponsablemente agarrar un rumor y ponerlo, ¿no? O miren, me dijeron que fulana, que la Majo, la fulanita sale con este y que también se levantó al otro. No, eso tampoco. Yo creo que para jugar con la reputación de alguien hay que ser bastante irresponsable. Y ni siquiera al propio esposo se lo íbamos a permitir. Eso él tenía que decirlo él, pero él no lo quiso decir. Él quería que otros lo hagan. Pero aquí vamos a mostrar todo lo que él nos cuenta en una parte. Esta es más de una hora de conversación, donde él cuenta con lujo de detalles cómo fue que se convirtió en una especie de detective privado porque la desconfianza que sentía hacia su esposa parece que lo estaban ahogando y él decidió investigar. Correr los martes y jueves en el malecón, como a las 5:30 de la tarde. Los lunes y miércoles juega pádel al costado de Armendáriz, en Miraflores. Él tiene un Kia rojo. Él tiene un Kia rojo hatchback, que no lo está usando, está guardado. Tengo GPS en su carro. Tengo GPS en su carro, en el carro de su esposa. Yo me lo crucé un día en el malecón y nos chocamos, uno con el otro, pues yo salgo a correr, él sale a correr. Entonces se cayó y yo seguí mi rumbo. Cristian está corrido. Seguimientos que yo le tenía, ¿no? Con GPS a los dos. ¿A él también? Sí. ¿Por el teléfono o por llamadas de teléfono, todo, ¿no? Pero lo que yo no sé es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía. Y ahí tengo imágenes, grabaciones, todo. O sea, él ha tenido su celular intervenido, el de él, el de Maju, su GPS en su carro. O sea, todo lo que yo le he encarado a Maju siempre. Ha sido con pruebas. No ha sido que me parece, que de repente. O sea, ha sido una certeza del 100%. O sea, yo veía lo que tenía en el celular y ella me lo negaba, ¿no? O sea, es como que yo vea tu celular en que esté clonado, lo que haces, lo que no haces, y le decía y negaba, ¿no? O yo escuchaba una conversación telefónica y le encaraba y negaba, ¿no? Entonces era negación. ¿Dónde vive él? Sí, claro. ¿Él vive ahí en Surco? No vive ahí, vive su hermana. Gente... Lo paso. Pero no sale. Yo estaba en esto desde el 2023, estamos en 2025, más de 2 años, en dudando si mi esposa se ve o no con otro. Yo en toda esa parte me pongo de investigador privado, ¿no? Sí hay una gente que me está investigando. Yo después tenía un equipo de 7 personas por un año, siguiendo todo el tiempo. Tenía a uno en su casa de Surco, que vive su hermana, y donde vive la suegra, en su casa, que era sale, que era corre, que era todo. ¿Yendo al canal? ¿Tampoco? Tampoco. Estamos usando este carro ahora, que es el de la esposa, María Eugenia. Volkswagen platito, pasa otro. Yo lo tengo chequeado, pues mira. Ahí en su casa. Ahí en el ahí vive, ese es su carro. Y ahorita él está ahí. Su carro. Pero él no está saliendo de su casa. O sea, yo tengo, por ejemplo, tenía todos los meses sus llamadas de entrada y de salida. Todos los números que ya todos los números que llamaba y que recibía. Todas sus conversaciones grabadas, todo su... Después, yo he sabido cuándo corre, cuándo entrena, cuándo sale, cuándo entra, todo. Pero ahora, como te digo, está corrido. Cristian está escondido, no sale de su casa, no va a trabajar. Cuando todo este chongo empezó, yo le mandé un mensaje a Cristian y le dije: Cristian,
te estás equivocando. No lo amenacé, ¿eh? Le voy a sacar la mierda y te estás equivocando. Yo y Majo tenemos una relación de 20 años, una relación maravillosa. Parece que te estás metiendo en un lugar equivocado o te has confundido. Como que lo puse en autos de lo que estaba haciendo. Yo averigüé su casa, averigüé sus seguimientos, todo. Su teléfono, todo, ¿no? Para entender qué estaba pasando. Él sale a correr los martes y jueves en el malecón, como a las 5:30 de la tarde. Los lunes y miércoles juega pádel al costado de Almendaris, en Miraflores. Él tiene un Kia rojo. Él tiene un Kia rojo hatchback. Que no lo está usando, está guardado. Tengo GPS en su carro. Tengo GPS en su carro y en el carro de su esposa. Yo me lo crucé un día en el malecón y nos chocamos. No, el otro, pues yo solo correr, él sale a correr. Entonces se cayó y yo seguí mi rumbo. Cristian está corrido, está guardado. Porque a Cristian yo lo estuve traqueando. En ese entonces, el día 9 de septiembre que se da esta la conversación con mi reportero, al parecer, según lo que él decía, el productor no iba a trabajar, no salía, estaba guardado y sabía exactamente si usaba el carro de él o usaba el carro de su esposa, porque decía que a los dos les había puesto GPS. Sabía qué días corría por el malecón, sabía qué días y dónde practicaba pádel el productor. O sea, estaba al tanto de todos sus movimientos. Incluso dice, sale a correr martes y jueves a las 5:30 de la tarde. Lunes y miércoles juega pádel al costado de Almendaris en Miraflores. Él sabía todo el recorrido, ¿no? Y eso no es lo único, porque también habla de que él escuchaba las conversaciones, los mensajes, porque podía ver las llamadas entrantes y salientes al celular de su esposa. Así, bueno, acá están los seguimientos que yo le tenía, ¿no? Con GPS a los dos. ¿A él también? Sí. ¿Por el teléfono Sí, o por llamadas eso? de teléfono, todo, ¿no? Pero lo que yo no sé es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía. Y ahí tengo imágenes, grabaciones, todo. O sea, él ha tenido su celular intervenido, el de él, el de Majo, su GPS en su carro. O sea, todo lo que yo le he encarado a Majo siempre. Ha sido con pruebas. No ha sido que me parece, que de repente. O sea, ha sido una certeza del 100%. O sea, yo veía lo que tenía en el celular y ella me lo negaba, ¿no? O sea, es como que yo veía tu celular en que esté clonado, lo que haces, lo que no haces, y le decía y negaba, ¿no? O yo escuchaba una conversación telefónica y le encaraba y negaba, ¿no? Entonces era negación, hasta que... Él dice que escuchaba las conversaciones, que veía los mensajes, pero que cuando iba y le preguntaba a Majo, ella le decía que no, se lo negaba, dice él, y se lo negaba cuando él dice, ¿no? Cuando él había visto todo y había visto las imágenes, había visto las conversaciones, ¿no? Entonces dice, por eso es que yo estaba 100% seguro de que eso estaba sucediendo, ¿no? No es que le pareció o tenía la sospecha o la intuición le estaba diciendo que algo malo estaba pasando en su matrimonio. No, él dice que él lo sabía a ciencia cierta. Bueno, yo estoy ahora con la doctora Lisbeth Cueva y con la doctora Romy Chan. El lado legal y el lado psicológico, porque creo que este tipo de casos habría que verlos desde dos puntos de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, doctora Chan, la abogada del productor dice que acá hay delitos de acoso, coacción, reglaje y tentativa de homicidio, cosa que niega el abogado de la otra parte. ¿Es eso así? ¿Considera que esta actitud es, después de que estamos viendo todo esto, es tan peligroso? ¿Hay delitos o ilícitos en lo que han visto? Sí, lamentablemente hay varios ilícitos, incluso yo creo que la denuncia que ha planteado o que ha hecho pública la abogada se queda corta respecto de todos los delitos que hay, porque él, a la luz de lo que vienes difundiendo el día de hoy en el programa, ha cometido más delitos, ¿no? Reglaje, lesiones graves, daños dolosos contra el vehículo. También hay además un tema de coacción, de acoso, no solamente respecto de él, sino también respecto de la familia de él, ¿no? Y esto pues es grave. Al punto claro, son los mensajes que hemos visto y han hecho públicos, ¿no? Exacto. El mensaje a la esposa,
¿cómo le vas a decir a la esposa de él que nada tiene que ver en este asunto, que más bien es parte perjudicada, tu familia se va a llenar de sangre, ¿no? Pero además, delante del hijo. Mandar, creo que también ha mandado... Un no sé, ramo de flores. increíble, mandar un ramo de flores. Es amenazador. Por En los tiempos que supuesto. vivimos ahorita, en la sociedad, tanta inseguridad que vemos coronas fúnebres marcar a las casas de gente a las que mandan matar los sicarios. Y de verdad es un hecho de violencia tan fuerte que creo que no la habíamos visto. Pero claro, acá se puede decir que hay un ingrediente pasional. Pero que no elimina la responsabilidad. Yo O sea, sé eso que no- su eso- abogado sí. ha dicho, ¿no? Ha dicho, bueno, es que él estaba actuando bajo el efecto pues, de una persona que ha sido engañada y por tanto con un juicio medio nublado, ¿no? Pero lo cierto es que él tenía total juicio de lo que hacía, ¿no? Al punto tal que, como él mismo lo indica, pone el GPS, comete marcaje y reglaje, que es el delito, ¿no? Y además planifica las cosas. O sea, no es que los vio y en ese momento, producto de la ira, respondió de una manera. Claro, No. él dice que era casualidad que se encontrara en el malecón. Y como vemos, no es casualidad, porque él dice, yo sé que tal día, tal hora, él corría en el malecón. Por supuesto. O sea, eso quiere decir que él lo planificó, lo esperó. O sea, había lo que llaman en la ley, ¿cómo La se- premeditación. Premeditación, ¿no? Exactamente. Premeditación y alevosía, ¿no? Dicen. Así es, Qué así fuerte es. suena. Lisbeth, después de ver todo esto, hay tantas aristas acá. Sí, hay muchas cosas que en realidad analizar, porque puede estar pasándolo también muchas parejas en estos momentos que no lo dicen. Pero acá hay dos casos muy importantes, porque hay dos partes, que uno está haciendo justicia por un engaño, por una infidelidad, y el otro hace justicia por un tema de violencia, que son dos casos muy distintos y que creo que el área legal ya va a saber cómo intervenir. Pero en uno de los casos está utilizando el engaño como una justificación de la violencia aparentemente. Detrás también hay que tomar en cuenta que hay una familia de por medio, que hay niños de por medio. Pero también estamos hablando de esa obsesión, como habíamos hablado en su momento aquí contigo, que suelen pasar ciertas personas cuando no sueltan a la pareja. Y claro, un comportamiento Sí, también de porque justicia. hemos visto que él, ya, la intuición, la sospecha te dice que tu mujer o tu marido te está engañando. Lo compruebas. Pero, o sea, no persistes en que tienes que seguir observándola, tienes que seguir martirizándola, viendo cómo se comporta ella, el otro infiel. Claro, uno por dignidad, claro. ¿no? Por dignidad, por amor O propio, sea, tú dices, suelta. ya. Pero además dice que lo seguía dos años, creo que dice que lo has estado siguiendo. Es que desde él habla de otra infidelidad anterior, ¿no? Donde también lo comprobó y luego habla de todo esto, ¿no? Del 2018. Esto es en el 2023. Pero es, como él dice, yo veía todas las conversaciones y luego se lo encaraba a ella y ella me lo negaba. Yo digo, ¿qué hay que ser? ¿Qué manera de querer sufrir y torturarse? Estar leyendo las conversaciones entre tu pareja y otra persona y luego llegar a la casa y querer que te diga la verdad, y si no te dice la verdad, seguir durmiendo bajo el mismo techo con esa persona. Claro, es que en casos, no digo que sea específicamente, pero en casos cuando hay un comportamiento obsesivo a la pareja, hay una necesidad fuerte de control también, de control, de seguimiento, de posesión. Una obsesión anula la libertad en una relación de pareja, te anula, te rompe la individualidad que tienen las personas. Y ojo, también creo que es importante mencionar, Magali, que un comportamiento violento no tiene por qué ser selectivo. Yo no soy violento en estos lugares no, o con tales personas sí, con tales personas no, porque el comportamiento violento viene desde las creencias y los conceptos que yo tengo acerca de las relaciones humanas, acerca del respeto y la empatía por la otra persona. Claro, uno se puede imaginar que una relación después de descubierta una infidelidad, un engaño con una persona que es agresiva, debe ser de nervios vivir con una persona así, porque de repente, quién sabe, no te agrede físicamente, pero todos los días te puede agredir verbalmente. O con los silencios, porque los silencios también es una Una forma de castigo, violencia ¿no? Una física, forma de claro. castigo. Así Bueno, es. y además hay que sumarle que muchos casos de feminicidio
Empiezan así. Eso es algo que nosotros estuvimos analizando cuando veíamos toda esta conducta y salió a la luz este domingo. Decíamos, esto se podría haber convertido en algo mucho más grave. No solo contra el productor, sino contra la propia esposa de Salcedo. Y yo creo que lo vemos en un detalle muy puntual, ¿no? Si él agrede a la esposa de la persona con la que supuestamente le fue infiel, ¿cómo no a la propia? ¿Cómo no a su propia esposa? Claro, pero la propia esposa ha salido a comentar que él no ha sido nunca agresivo con ella, cosa que a mí, permítanme dudarlo. Bueno, a ver, ten en cuenta también que la mayoría de víctimas de agresión doméstica... Niega, por vergüenza, porque no se quieren cubren al exponer. agresor, lo protegen al agresor, claro, por miedo, por vergüenza, y por proteger también a los hijos, ¿no? ¿Cuántas cosas a veces muchas mujeres, y hombres también, pero en este caso, cuántas mujeres callan, toleran, soportan, cubren para proteger a la familia, para proteger a los hijos, más aún si son personas públicas, ¿no? Sí, pues, él dice en una parte, una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Que le dice, nosotros tenemos una relación de 20 años, maravillosas, te estás metiendo en el lugar equivocado o te has confundido. Claro. O sea, está viviendo en un cuento de hadas que no existe. Y no solamente eso, Magali, sino que está siendo responsable, ¿no?, de la situación de su relación a la otra persona. A terceros. Exacto, cuando en realidad las crisis comienzan a la interna de una relación y que a veces uno no lo quiere ver, quiere taparlo, no hablarlo y seguir bajo su misma mirada de mi relación. Si yo me siento bien, a veces no me interesa si mi pareja se siente bien, pero mientras yo me sienta bien, mientras yo me sienta todo bajo mi control, sigo adelante. Claro. Él dice 20 años de relación maravillosa y luego nos contó que en el 2018, que es una nota que vamos a ver mañana, en el 2018 él ya había descubierto, según lo que nos contó, una infidelidad debidamente comprobada. Entonces no es que 20 años de relación maravillosa, ¿no? Y lo cual anula este dicho del abogado de que en verdad fue una cosa impulsiva, porque es que ya le había pasado antes. Es que antes. con todo esto realmente se está desmintiendo toda la defensa del abogado de Salcedo. Porque él dice, no, fue una cosa de cólera, como de indignación, de estas cosas de impulso, de rabia, que este señor, y que bueno, se portó violento con él. Pero si tú investigas, lo planificas, le pones GPS, lo sigues, lo amenazas, le mandas ramos de flores agresivos, ¿qué puede suceder en estos casos, por ejemplo? Bueno, la sanción es bastante grave, porque, a ver, aquí hablamos primero de tentativa de homicidio. Son 6 a 20 años de cárcel, o sea, es pena efectiva. Pero el abogado de Gustavo Salcedo está negando, dice, bueno, lesiones sí hay. Ok, pero 8 años de cárcel. Igual. Es que las lesiones van de 4 a 8 años, pero no solo son lesiones. A la pena de lesiones tendríamos que sumarle la pena por el acoso, que son 4 años más. Al acoso habría que sumarle el tema de los daños, porque él ha embestido el auto y vemos que los daños son considerables. Entonces, ahí tienes también 4 años más. Aparte, también ha cometido actos en agravio de la esposa de Rodríguez y del hijo de Rodríguez. ¿Y esas penas se suman en el Código Penal? En el Código Penal peruano se suman las penas hasta el tope de 35 años. O sea, tienen un margen significativo. Y por ejemplo, un juez, un fiscal, yo no sé cómo es que esto se investiga, podrían, digamos, determinar una prisión preventiva, detener a Gustavo Salcedo. Sí, porque además hay otro delito muy importante que tiene una pena bastante grande, que va también hasta los 12 años, que es el de marcaje. Y él lo reconoce por los audios que escuchamos. O sea, él dice, tenía GPS colocados, yo lo seguía, ¿no? Y producto de eso, además, lo lesiona. Es ilegal poner un GPS en el carro de una persona. Totalmente. Ya ni siquiera es su esposa. No. Es un tercero, ¿no? 2 terceros. La esposa del productor y el productor. Exacto, ¿no? Entonces ahí tienes 12 años más. Y además delitos que sí potencialmente van a superar la pena mínima de 6 años, que es lo que se requiere para dar una prisión preventiva. Pero además hay otro elemento, ¿no? Claro, tiene que haber un riesgo de fuga también, ¿no? Pero también hay un elemento que yo creo que el juez puede tomar en consideración, que es el nivel de peligrosidad que la persona pueda tener. En la línea incluso de lo que su propio abogado dice, que es que él actuó impulsivamente, seguido por este instinto, ¿no?, promovido por el adulterio.
Lo cierto es que también si él apuntara a una medida de seguridad, que no es una pena de cárcel, sino un tratamiento, ¿no? También las medidas de seguridad tienen medidas de seguridad de internamiento provisional. O sea, él también podría Porque ser se ha obligado a convertido en hacer un peligro, ¿no? Al punto que este productor y su familia están aterrados, creo. Porque incluso... Ha pedido garantías. Claro, ha pedido garantías porque si iba al colegio de su hijo a recogerlo y veía que una motocicleta lo seguía hasta la puerta del colegio y luego veía un vehículo que lo había estado siguiendo, entonces en las épocas que vivimos tú dices, estos son secuestradores o estos me quieren extorsionar, ¿no? Hasta que ellos apuntaron la placa del carro, todo, y pues las amenazas que tenían, pues se hicieron visibles de que la persona que los estaba siguiendo era alguien, ¿no? Él dice, en un momento dice, yo he tenido 7 personas, digamos, investigando a todos los implicados, ¿no? Claro, y ese miedo justamente se transforma en lo que conocemos la famosa ansiedad, ¿no? O sea, las personas que han estado presentes, como una esposa, como un hijo, impacta esta escena, el miedo de que pueda venir, ponte que casualidad haya un choque común y corriente, lo pueden asociar con la agresión violenta que el papá o el esposo ha vivido, ¿no? Y esta frustración, por ejemplo, que vemos en Gustavo Salcedo, el perder el control, el dominio, el que todo se le escape, que ha, digamos, desembocado en este terrible hecho de agresión, donde él espera que la persona salga del estudio de abogados, vaya y lo ataque. Esto podría, digamos, en algún momento, la conducta podría ir increyendo. Por ejemplo, no sé, que eso vaya hacia otra cosa más grave. Si de repente, digamos, en el supuesto de que está tan enfurecido, tan frustrado, que se consiga un arma o un bate de béisbol y vaya y lo ataque sin tener en cuenta el peligro en el que pueda poner a otras personas. Bueno, podría ser. Pues ¿esta violencia puede ir incrementándose? Sí, pero recuerda también que cuando el violento se ve descubierto, va como que teniendo ya un cierto límite. O sea, esto está siendo bastante público, lo están comentando, lo están hablando. Entonces, me imagino que ya está asesorado por abogados, ya están hablando también. A mí no me preocupa tanto lo que pueda hacer de la puerta para afuera. Yo me pongo a pensar en lo que puede estar pasando de esa puerta hacia adentro del hogar, ¿no? Porque la violencia puede ser controlada. ¿Cómo se comporta un tipo de esas características dentro, puertas adentro? Violento, agresivo, insultante. Mira, normalmente lo podemos ver en personas que dentro de sus hogares suelen ser muy críticos, muy perfeccionistas, muy demandantes, buscando de que las cosas se hagan a su manera, ¿no? Castigando si algo no sale como ellos piensan que debe ser, humillando. A veces el complejo de inferioridad se ve maquillado por un complejo de superioridad, ¿no? Queriendo de repente hacer sentir menos a la pareja. Y eso lo vemos en muchas relaciones, no solamente de pareja, sino relaciones humanas también, ¿no? Estos complejos de inseguridades que yo voy lanzando mensajes para poder humillar a la otra persona y hacerla sentir que no solamente yo soy el que me siento menos, sino la otra persona también, ¿no? No solamente la pareja en este caso, los niños también. El temor que siente la pareja, el temor que sienten los hijos, esa tensión que se vive en el hogar cuando hay los silencios, por ejemplo, ¿no? Cuando viene la presión, la amenaza, el chantaje, la condición. Hay muchos comportamientos marcados, como la victimización, la manipulación, ¿no? La justificación, la minimización. Trabajan mucho con la culpa también, ¿no? Te hago sentir culpable de todo lo que está pasando. Y legalmente, por ejemplo, si un hombre, porque pongamos que Gustavo Salcedo haya querido conseguir estas pruebas de una infidelidad para hacer un divorcio por adulterio y para tener ciertas ventajas legales, por ejemplo, quitarle la tenencia de los niños a la esposa, ¿puede ser, o sea, sí puede pasar eso? No, o sea, eso no está admitido en el ordenamiento. O sea, yo no puedo, para recabar pruebas, mandar a seguir a una persona. Eso no está bien. Más aún cuando en su caso en concreto no ha sido nada más mandar a seguir para recabar pruebas para adulterio. Él ha mandado a seguir o ha seguido con el GPS, pero para lesionar, porque él ha ido a golpear a una persona.
Y justamente en eso consiste el delito de marcaje. Este no es un simple seguimiento. Él sigue, pero con el propósito de generarle un daño a la persona. Y me parece que ha sido hasta en 2 oportunidades. Ya o es 3. delincuencial eso. Exactamente, eso ya no es normal, ¿no? Y ese es el problema, que no queda en casa. Esto ya salió a terceros. Porque que sea o no el amante, como lo querramos llamar, lo cierto es que tiene derecho. Pero, por ejemplo, si una persona contrata investigadores privados porque quiere conseguir pruebas para un divorcio por causal, ¿no? Entonces, no estaría bien tratar... Es que ahí lo que va a pasar es que todas las empresas que se dedican a hacer investigaciones siempre van a decir, yo te puedo dar la foto, pero yo no puedo ir a declarar al juicio, por ejemplo. Porque saben que están en el límite de lo que es permitido o no permitido por la ley. Entonces, una cosa es que a mí me hicieron llegar la foto. Claro. Y que ellos presentan la foto y en el la ley juicio. te permite que que tu pareja fue infiel, a la hora de la separación, una de las personas, la que no fue infiel, tenga más ventaja sobre la conciliación a llevarse a cabo? Sí, de alguna manera el adulterio, por así decirlo, sí, en el ámbito ya de familia, va a tener cierto impacto a nivel ya de la distribución de los bienes, es una causal de divorcio y tiene pues una serie de consecuencias también en el ordenamiento. Pero aquí, y esto es un poco lo extraño, realmente ya no le serviría mucho el tema del adulterio, por ejemplo, para alegar el tema de la tenencia de los hijos, pero por su propio comportamiento. O sea, por lo que él ha hecho después, al enterarse del adulterio. Porque él lo hizo público además, ellos firmaron una conciliación a principios de este año, él lo hizo público, donde cuando él se entera de toda esta situación con el productor, él parece que se van a conciliación y ella firma todo lo que él le pide. ¿Esa conciliación podría ahora rebatirse, no tener un valor? Habría que ver en cuáles son los términos de la conciliación, porque también hay ciertos límites que la ley nos pone respecto de lo que se puede conciliar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa fue lo que le hizo firmar, ¿no? Y en qué contexto también, ¿no? Entonces, eso sí, eventualmente lo podría rebatir un abogado de familia, pero sobre todo porque además se hizo cuando no había ocurrido todos los actos de violencia posteriores, ¿no? Y ahí hay algo importante que también las mujeres deben de saber, ¿no? Yo sé que actualmente, o por lo menos tengo entendido, que ellos siguen viviendo en el mismo techo, bajo el mismo techo, ¿no? En el mismo hogar, ¿no? Sí, no nos consta, realmente no sabemos. Pero lo cierto es que las mujeres también, cuando se presentan actos, por ejemplo, de eventual violencia, ¿no? O de esta naturaleza que pueden incluso afectar a los hijos, existen vías en el Estado que dan apoyo a esas mujeres. Están los centros de atención de emergencia de mujer, ¿no? Existen ciertas casas de refugio donde las mujeres pueden quedarse también, porque lógico, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta que todas las mujeres se hacen, ¿no? Frente a un acto de esta naturaleza, incluso en supuestos de adulterio, ¿qué hago si no tengo a dónde ir? O sea, tengo que seguir aguantando al agresor, espero y aguanto todos los reclamos, los maltratos que puedan venir con ocasión del supuesto adulterio, y la respuesta es no, o sea, no tienen por qué soportar eso. Y el Estado está en la obligación de dar todas las medidas para evitarlo, ¿no? Qué terrible. Y más fuerte a veces que la justicia legal, que es muy importante, más fuerte es la justicia humana también, y que es muy subjetiva y muy compleja de entender. Y eso es lo que podemos ver acá. Hay una justicia humana, está queriéndose a ejecutar una justicia humana cuando, por ejemplo, tú mencionas que él dice en un momento son 20 años de felicidad, ahí hay una justicia detrás. No es justo que yo haya dado tantos años, y que lo dicen muchas parejas a veces, ¿no? Tantos años de mi vida a esta relación, a esta persona para que termine así. No es justo haberme sentido engañado. Esto es tal cual pasa en muchas parejas cuando la víctima también es de infidelidad es la mujer. ¿No? Muchas mujeres... Porque es lo más común que tenemos en la sociedad, ¿no? Exacto. Que sea el hombre el que engañe y la mujer la que se sienta dolida, afectada. Exacto. ¿no? Y muchas mujeres que son también víctimas de infidelidad, dolidas, y también por un tema de personalidad, son mujeres que cuando están en terapia dicen, tengo ganas y solamente sé que lo único que me va a calmar es pegarle, agredir a la persona que me hizo daño, que lastimó mi relación. O sea, hay una sed de justicia, una sed de venganza, una necesidad de lastimar a otros para sanar ese dolor. Es que tenemos una necesidad de siempre echarle la culpa al resto, ¿no? Tenemos
muy poca capacidad de autocrítica los seres humanos. Claro, es autoconciencia, es poder preguntar, porque es fácil señalar y decir, tú me lastimaste, tú me hiciste esto. Tú me quitaste al marido, ¿no? Exacto, Es tú una me de las dijiste expresiones más fáciles que utilizamos, ¿no? Tu marido te sirve, ella me quitó. Claro. ¿No? Ella me quitó al marido. Exacto, y sin justificar la infidelidad, porque no se justifica ni la infidelidad ni la violencia que estamos viendo, sin justificar ambos aspectos, hay que también poder hacer un análisis de mi relación. Por eso siempre recomiendo que cada cierto tiempo uno se siente con la pareja a conversar y hacer como un análisis de cómo va mi relación o cómo vamos nosotros en estos últimos 2 años, en este Sí, último porque a veces año. las parejas se convierten en un par de extraños que no saben lo que está pasando por la mente del otro. Creen que todo es felicidad porque los sábados y domingos van con las criaturas, con la familia, con el perro, van a pasear, van al parque y viajan juntos y todo aparentemente está lindo. o confunden. Pero no sabes que la otra persona está frustrada, Exacto. no se siente bien dentro de la relación, ya no se siente amada o se siente dejada de lado. O más se tratan como padres y olvidan como el tema de pareja. pareja. Exacto. O Entonces, se como convierten ya en inquilinos, en roommates, en compañeros de Exacto, vivienda, exacto. ¿no? Y hoy en día piensan que como no hay discusiones, no hay gritos, no hay nada, todo está bien. Pero no está bien, Pero pues. no está bien. No Claro, está bien. Bueno, y en este caso estaba el antecedente de la infidelidad. Claro, había un antecedente. Así es, que hace la cosa mucho más complicada, ¿no? Entonces ahí, agregando a esto de hacer el autoanálisis y autocrítica, un poco a sentarse y preguntar qué pasó. Ojo, no justifica nada la infidelidad, pero ¿qué hay en mí? O sea, ¿qué aporté? ¿Qué me faltó? ¿Qué di de más de repente? Mi comportamiento hizo que mi pareja fuese feliz en esta relación. El comportamiento de mi pareja conmigo también. O sea, es un tema de preguntas, ¿no? Que hay que preguntarnos antes que pasen Así estas es. cosas y que además hay que vernos, creo, como un reflejo en las parejas que podrían estar pasando esto o atravesar por esto. Veámonos en este espejo de violencia en la que uno no debe de caer. Claro. Correcto. No correcto. perder la racionalidad de nuestras emociones. Claro, y eso va de la mano con estos pensamientos de justicia que te digo. Hay mucho, esta palabra tan marcada que dice el debería, ¿no? Tú deberías de, tú debiste de, yo debí de, y manejamos nuestros comportamientos en los famosos debería, ¿no? O los famosos hubiera, tú hubieras dicho esto, tú hubieras hecho lo otro. Como decían las abuelas, no se debe llorar sobre leche derramada. Así es. Ya lo que pasó, pasó, ya no lo puedes componer. Así es. O también el concepto de las relaciones, ¿no? Uno piensa erróneamente que uno entra en una relación a invertir tiempo, a invertir juventud, a invertir algo. Y como invierto algo, tengo que tener una ganancia a mi favor también. Por eso es que muchas personas dicen, ¿no? Todo lo que invertí en ti, todo lo que di por ti y que tengo de devolución, ¿no? Entonces, como no tengo la devolución que yo espero, no hay esa reciprocidad, viene esta justicia humana tan compleja que donde aparece la violencia. Pero aparece la violencia y la violencia extrema, casi que estamos viendo que acá se ha podido derramar mucha más sangre, Correcto. lamentablemente. Y que va a tener consecuencias a nivel de la justicia. Es que debería, ¿no? Porque creo Claro. que cada acto que nosotros hacemos trae consecuencias, buenas o malas. Correcto. Y tenemos que hacernos responsables de ellas. De que hay impacto emocional, Magali, hay. Impacto emocional, Claro, muchísimo. impacto legal, lo También, hay. También. Entonces, que esto, como tú bien mencionas, que sirva como un referente para que las parejas puedan hacer ese autoanálisis y poder resolver Hay que ser sus crisis. autocríticos, ¿no? ¿Qué estamos pasando? Claro, De repente y ya sobre solamente todo somos pensar en patas, los hijos, ¿no? Porque- Pensar en esos niños. Porque aquí se generan problemas por todos lados, ¿no? O sea, además de la separación, si es que hay separación de los papás, lo cierto es que ahora él va a tener que afrontar consecuencias penales. Y eso también va a tener un impacto en sus hijos. Claro. La inseguridad, el pensar, ¿qué le pasará a mi papá por eso que hizo? Porque, a ver, entiendo que sus hijos son adolescentes. Claro, se desintegra una familia completa. Lógico. O sea, si los chicos todavía no van al colegio, a la universidad, ¿cómo va a ser? La estructura económica de una familia también se viene abajo. Y no solamente eso, Magali, sino lo que pueden estar viviendo los chicos en ese colegio, en esa universidad cuando vayan. El bullying. Exacto. Ahora que los niños son tan La crueles. angustia de pensar, mi papá se puede ir a la cárcel. Claro. Bueno, realmente es un tema, ya nos preocupamos ya, de verdad. Es deprimente todo lo que pueda traer una mala decisión.
Muchísimas gracias, doctora Chan. Gracias, Lisbeth, por Gracias. haber estado acá.